Yo soy Alex, caminante curioso entre chismes y misterios. Y yo soy Sander, un hombre hecho de memoria, transición y presente. Juntos somos los hijos de Júpiter un podcast para compartirles nuestra experiencia de ser hombres. y cuestionemos juntos lo que nos enseñaron cómo tenía que ser un hombre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito, Los hijos de Júpiter. Estamos aquí de nuevo, Alex y yo, Hola. para este nuevo episodio que pues va prácticamente de responder o tratar de responder la pregunta el qué significa ser hombre. Fuerte. Está muy cañona, la verdad, porque no implica una serie de requerimientos, digamos, ¿no? Aunque se ha planteado, perdón, socialmente así, ¿no? Ujú. ¿No? O sea, como a través de estereotipos, modelos que seguir, como justo esta cuestión de la creación de la familia, hombre proveedor, y mucho más, Sí, este, sí, o sea, como que está sí, encasillado, no presente. está encasillado como en una sola, ¿no? Sino como que, o sea, Sí, en pues hay diferentes varias. espacios, en diferentes espacios, Ujú. pues está la masculinidad ahí manifestándose, pero siempre recae, ¿no? Como en esta jerer- jerarquización de poder, ¿no? Exacto. Y Pero claro, también como de atribuir elementos o valor, el valor de ser hombre a otros elementos, mm, ¿sí? ok, Como en este sentido mucho más simbólico. Pero ujú, bueno, hablaremos más adelante de eso. sí, Ahorita vámonos como cómo están presentes estos estereotipos, ¿no? Que hemos sí, visto presentes como justo en telenovelas, series, películas. Bueno, en series siento que está un poco más amplio el asunto, sí, pero en las las telenovelas, telenovelas es algo mucho más cabrón y que recae justo en en el entorno familiar del hogar mexicano, en el hogar latinoamericano, ¿no? sí, Porque es muy presente esta convivencia, comida, o de ver la novela en la noche, cenando y tal, ¿no? sí, Este, sí hay como esta particularidad, ¿no? Pero en específicamente acá en México, pues hay modelos mucho más establecidos en las telenovelas, ¿no? ¿tú qué telenovelas veías? Porque, por ejemplo, a mí siempre me prohibieron ver telenovelas. Hijo, mano, de lo que te perdiste. Sí, No, pero, pues sí, o sea, es que yo sí crecí como en, pues, en el hogar de mi abuelita, pues ok, literal era verme toda la programación. Desde, ¿ya no ibas a la escuela? sí, Simón, pero la programación de las telenovelas empezaba, ¿qué será? Como 12:30, 3. Ah, te da tiempito de Ajá, que exacto. Como que lo primero era así, puro relleno. Ya como que lo bueno, empezaba ya en la tarde. empezaba ahí en la tarde. Anda, Entonces era toda la programación, lamentarme La Rosa de Guadalupe y pues diversas novelas, porque al final ajá. obviamente cambiaban entre pues, la programación y todo eso, el horario. ¿Y tenías una que te gustaba mucho? Sí, muchas. Me gustaron mucho, por ejemplo, la de Rebelde. Rebelde está cabrón, o sea, me encanta mucho, pero sí hay Ah, muchos elementos, ¿no? rebelde. Pues, yo tengo más las canciones. Perdón, es que mi De las hermana, dos cosas. sí he de decir, o sea, si yo empecé como, es que sí, o sea, por ejemplo, sí está el entorno de mi, igual, ¿no? O sea, eh, a la casa de mi abuela, pues yo ahí viví gran parte de mi vida con mi abuela, eh, pero justo, o sea, como que yo recuerdo que no, bueno, al menos no veía telenovela, o sea, era como, más que nada, pues yo veía las caricaturas y así, pero ya cuando se trataba de ver telenovela, más bien mi abuela las veía aparte, y ya fue más grande, o sea, ya fue cuando yo, ahora sí que estaba ya más grande, pues me ponía a ver telenovelas ya con mi abuela,
y que poníamos a ver no sé, es que no me acuerdo de los nombres. O sea, recuerdo uno que era como corazón algo, corazón de hierro, no sé, una cosa así, no sé, Sí, pues la- sí, son de hierro. no me Esa no acuerdo, la vi, pero pero sí. sí, o sea, sí recuerdo que era mucho de ver como estas programaciones, o igual, recuerdo mucho como o sea, también recuerdo mucho estos programas de eh, las de Chabelo. Ah, sí. Ese tipo también, recuerdo que veía mucho de ese tipo de cosas. Ah, pero sí, la telenovela es un espacio, al menos, o sea, ya cuando recuerdo cuando las veía ya más grandes, pues que sí, o sea, como que sí recuerdo, por ejemplo, mencionaste La Rosa de Guadalupe, ¿no? Y recuerdo que, justo me daba mucha curiosidad porque yo veía mucho que mis amigos hablaban de La Rosa de Guadalupe y yo era como, yo no sé nada de eso. Y ya fue hasta cuando más grande que ya empecé a verla, ¿no? En el Canal 2 y así. Y, y ya era como chistoso porque ahí ya notaba como la sobreexageración de Sí, los sobre todo temas. en la Rosa de Ajá. Guadalupe era... Hay uno muy icónico, recuerdo. Bueno, que después se volvió. Hay muchos icónicos. Siempre, ¿no? Era uno sobre una niña que es emo, pero su mamá la descubre que es emo porque ella pide Ay, unos tenis con calaverita o ajá, sí. sí. Sí, sí, no están ni palabrita, pero aparte eran como morados y todo. Ajá, y le dice, hija, eres emo. Y la niña toda así con el look, ¿no? O sea, emo, Sí, así sí, como sí. el pelo así hasta abajo, sus sombras, ¿no? O sea, su delineado, las sombras en los ojos, así todo. Recuerdo que había mucho Sí, como brazaletes, como este ajá, con puntiagudos. puntiagudos, pero aparte también así como estilo ajedrez, más o menos. Pero negro, por ejemplo, con morado, o negro con blanco, Ok. negro con rosa. Yo recuerdo mucho como este tipo como de tipo media. Ah, la malla, sí, Ah, la malla, perdón, sí, la malla. así también. Ajá, que era como en el brazo y así. Y recuerdo que se popularizó mucho en algún punto como ese tipo de mallas, pero con un luchador de este programa el de Estados Unidos, el de la WWE, Sí, sí, sí. se llama Jeff Hardy, lo recuerdo. Ah, sí, 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 claro, que sí. justo tenía todo ese look como medio emo así, y porque recuerdo que traía sus perros, Sí, sí, traía claro. todo ese look y se pintaba justo su performance Sí, sí, era así. artístico, era que se pintaba así luego el rostro y así, estaba muy chido. Pero sí, sí la telenovela y también las películas, más Pero que nada. espérate, hay un elemento muy curioso en las telenovelas. Bueno, no curioso, porque digamos ya es muy sabido, pero ya está como demasiado aceptado, ¿no? Como esa parte del protagonista hombre, Ok, ajá. siempre como el rico, el que salva a la pobre y todo. O el que es humilde también, ¿no? Ajá, es humilde, pero es más presente esa parte del hombre rico Ok, y como, y independientemente como, este, de la trama, ajá, siempre es como el salvar al pobre. O sea, el rico salvando al pobre, ok. ¿no? Para mejorar como tu estilo de vida y todo el pedo. Pero, pues la gran mayoría de los protagonistas hombres también era como mucho en este estilo, pues blancos, mamados, sí, Como recuerdo mucho, también como el espacio, bueno, o sea, como recuerdo un poco como que había varios espacios, pero al menos yo me quedo como que era el espacio como de la urbanidad, ¿no? O sea, como la ciudad y así, pero el otro era como, o sea, en la ruralidad, pero en las zonas hacendadas, sí, claro, o sea, como el hacendado, sí, ajá, sí, sí. justo, ¿no? Esto que decías, como el protagonista masculino, era como este hombre que pues tiene pues poder, ¿no? O sea, tiene Tiene este poder adquisitivo, exacto, ¿no? ¿no? O luego cuando había esos triángulos amorosos, ¿no? Que Sí, era claro, este dos hombres y pues la chica sí, sí, eran peleándose por ajá, ella. peleándose siempre por ese amor. Ujú. Era así como
Y aparte los celos, Ah, sí, los cómo se celos, dan, o sea, el cómo manejo, se, ajá. o sea, justo por eso también siento que estamos muy dañados en la parte de cómo No se expresa. desvalorice las telenovelas. Pero sí, No, ¿no? no, no, o sea, güey, me encantan, Pero sí, pero es, sí, o sea, como que justo el personaje masculino está construido siempre como bajo esta actitud de mostrar siempre esta fuerza, ¿no? claro, Y la fuerza no solamente física, porque también está esta cuestión de la estética, ¿no? De sus cuerpos. Recuerdo mucho que el cuerpo de los hombres, pues sí eran fornidos, o sea, sí sí, sí, eran sí, justo. fornidos, y, pero también como esta fuerza eh, como en su actitud, o sea, que lo era, luego eran como, ah, voy a ser muy frío, voy a ser como, Sí, esta voy a actitud, hacerme del rogar, ajá, o esta ¿no? actitud de, soy un cabrón, ¿no? Sí, claro, Entonces, en esta actitud del cabrón, la chica, o sea, recuerdo mucho que había estos escenas como que la chica como, ah, o sea, me ofende, porque también, ¿no? Recuerdo mucho que hay personajes femeninos que también tienen mucha fuerza, ¿no? En la telenovela y son también muy cabronas, ¿no? O sea, son muy rudas, claro, pero siempre es como, ah, pero siempre va a haber uno más cabrón, ¿no? Y ese siempre va a haber uno más cabrón, siempre tenía que ser el hombre, sí, ¿no? exacto. Y me pareciera que fuera más una competencia de poderes, Ah, sí, siempre. ¿sí, no? Y también una competencia, me atrevería a decir un poco de territorio, en este sentido de como Ajá, dice, o bueno, algunas telenovelas, no todas, ok. como en esta disputa de dos hombres por una mujer, sí, como en esta conquista de territorio, como viéndola siempre como en este sentido, ¿no? Sí, o sea, o también como, es que también recuerdo mucho como, hasta en las películas animadas, esta película, El libro de la vida, Ah, ok, sí. que es Joaquín y el otro personaje, Este, no me acuerdo. Y eh, yo, a ver, una googleada rápida, ah, porque es que yo nada más recuerdo a Joaquín. sí, claro. Este, Manolo, Manolo, sí, claro. Manolo, sí, Manolo y Joaquín, ¿no? No, sí. Y era esta disputa por la mano de María, Ujú. ¿no? Y era como demostrar justo Su valía. su valía, pero recuerdo mucho que en esa película era como, o sea, María justo como siendo este personaje también, pues sí, empoderado, ¿no? O sea, que no iba como a hacerse o achicarse menos ante este poder de como de la hombría de Joaquín, porque Joaquín era el militar, Sí, ¿no? Era como el soldado, era como el valiente, ¿no? El que sí, de alguna manera es como lo que también no solamente la mujer espera, sino la sociedad espera. sí, porque el papá aprobaba a Joaquín, al que no aprobaba era Sí, a Manolo. A Manolo, ¿no? Y, y recuerdo mucho esta escena porque, así rápido, que Manolo es, su familia es de toreros y que Sí, tiene que sí, matar al toro y él dice, no, no voy a matar al toro, es injusto, y María le aplaude, ¿no? sí, Pero claro. toda la demás, o sea, la sociedad Sí, exacto. lo abuchean, lo Sí, o sea, como le que, tiran así como de todo. Hasta el papá de Manolo recuerdo que dicen, pues, pues sí, o sea, se entristece, se enoja, se molesta porque es como de, porque no está siguiendo la tradición. exacto, ¿no? De la familia. Y es como, no, pues es que yo quiero tocar mi música, ¿no? O sea, quiero Yo tocar no la quiero ser guitarra. torero, o sea, y es, este, justo como muy, o como una medida de exclusión para esos hombres que justo decidimos no seguir el status quo de la tradición familiar. Ajá. Y tradición familiar no en la cuestión solamente, como dices de Manolo, ¿no? De familia de toreros y que él, en vez de ser torero, quiso ser músico, sino también en cuestiones como de actitudes, ¿no? Eh, casi casi como que si no haces lo que yo te pido, entonces no estás siendo Si no un hombre. actúas como yo actué en su momento ante estas situaciones, Ujú. entonces
no estás haciendo las cosas bien, Exacto. ¿no? Entonces es como, por ejemplo, y yo, va a sonar rudo esto, pero ya yendo un poco como a vivencias también, recuerdo mucho que era como, para mí era muy difícil, lo sigue haciendo, como relacionarme con personas nuevas, ¿no? O sea, Claro. como que al principio soy como muy penoso y así, Sí, claro. y luego es como, ah, bueno, ya me relaciono. Entre De- confianza. Ajá, exacto. Pero en ese sentido, yo recuerdo mucho que era como, o sea, estando, no sé, en la primaria o en la secundaria, mm, quien me enseñaba a formarme, o sea, a relacionarme con los otros, pues era más bien mi papá, Ujú. ¿no? Y era siempre como, por ejemplo, era, que bueno, recae, siento mucho, era como el buen vestir, saber cómo, Sí, porque bajo esta idea del cómo te ven, te van a tratar. exacto, ¿no? Que es muy antaña, pero Ajá. está presente todavía. Sí, sigue muy presente, ¿no? O sea, pues sí, y hay como esos códigos, ¿no? O sea, como Sí, esos claro. códigos de, bueno, o sea, vas no sé, a una entrevista de trabajo y Ujú. Te pues es tiene que como, gustar. ajá, tienes que presentarte de tal forma, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho, era como, no, pues si vas a hacer esto, pues es como, tienes que ir presentable, ¿no? Y es como, ok, ¿no? O sea, recuerdo mucho, mi fiesta de graduación de la primaria, a mí se me olvidó que dijeron como de forma, entre formal e informal. Y yo fui de forma informal, toda mi familia fue hasta cierto punto informal, mi papá fue informal, y de repente cuando llegamos, había familias que estaban así formales, o sea, como que venían de traje y así. Y mi papá se enojó muchísimo conmigo, porque o sea, yo le hice venir a él de una forma no presentable. Sí, claro. Entonces fue como, pues una ofensa a su imagen. Y se enojó muchísimo conmigo, recuerdo que me regañó, o sea, lo, entre comillas lo bueno fue que, al menos para mí, o sea, como que dijo que para mí, pues ahí vivía cerca mi abuela y pues tenía un traje, Ujú. ¿no? Y pues ella como que o sea, rápido pues ¿cómo se le dice? Como que, para que me quedara bien, porque Sí, que como te estaba lo un hizo a poco la más, medida. ajá, me lo hizo un poco a la medida Ujú. y pues ya, pero sí recuerdo mucho eso. O sea, como de justo, como, como esa ofensa, ¿no? O sea, como de, bueno, Sí, pero sí, sí, o sea, como esa masculinidad también, o sea, como la presentación, la imagen, que da esa masculinidad. sí, Y, cómo construyes tu vestimenta diaria y qué es lo aceptable y qué es lo que no ajá, está aceptable. Como en esta idea también de unos influencers también ahí se avientan las suyas de ajá. esto es vulgar, esto es elegante, Ah, ¿no? sí, como, bueno, en el término en inglés el clean look o algo Ajá, así. exacto, Este, ajá, sí, pero que sí he justo, visto muy viral como eso, o sea que justo esta idea como de, y bueno, he visto también páginas, ¿no? Que tratan de romper eso, o sea, sí, claro. que, porque este clean look lo asocia mucho a también Sí, como esta, ya no utilizar como el color, ¿no? Sino que ya es una sea mucho vestimenta más neutro, más neutro, ¿no? O sea, como muy, como para justo también, eh, siento yo como que no, o sea, te mantengas neutral en tus pensamientos, tus ideologías políticas, ¿sí? O sea, justo para que entres dentro del status quo. sí, sí, también como, justo, ¿no? Esto que decíamos al principio, o sea, o sea, pues la masculinidad ahí está, ¿no? El ser hombre está ahí, pero justo, o sea, también conforme va pasando el tiempo, van cambiando también las formas en las que se presenta esa masculinidad del ser hombre, ¿no? Sí, Y que justo es como,
también, o sea, llevarlo como a este espacio de, ok, ya me estoy presentando, ahora cómo me relaciono con los otros, ¿no? O sea, ya creo todo este ser hombre, y entonces ya como estoy listo, cómo voy a relacionar con los otros, ¿no? ¿Cómo voy a relacionarme con los que Y están a mi aparte, mira, alrededor? si te das cuenta, nunca nadie nos ha enseñado a relacionar. Fuerte. Y hablando más estrictamente, ya no tanto de pareja, o sea, obviamente es igual de importante, Ajá, pero hablando estrictamente de amistades. ok. No sé si a ti de algún modo te enseñaron a conservar amistades, a justo A ver, nutrirlas, como... ahorita te respondo. Ahorita te lo digo. Ahorita. Ajá. Este, a nutrirlas, pues, a darles tiempo, el espacio y tal. Te enseñaron esa parte, y no estoy diciendo como de que tu papá te haya dicho, ¿no? Sino más bien que Ay, justamente yo. hayas visto ese ejemplo, ya sea con tu papá o con tu mamá, No. ¿verdad? Bueno, de hecho pasa algo chistoso. Ujú. Con mi mamá un poco sí. Ok. Sí, en un sentido más bien como de... eh, al menos hoy en día, Ujú. es como de, ah, no tengo mis amigas y salgo con mis amigas y así. Pero justo es como sus amigas, ¿no? Y a mi papá, eh, no. O sea, como que yo siento que la construcción de sus relaciones se basan más como en una cuestión de deuda. O sea, como de yo te hago un favor, entonces tú estás en deuda conmigo. Claro, O sea, yo tengo una relación contigo porque yo en algún momento te ayudé en algo y y si te sigo queriendo en mi vida es porque me sirves para algo. ok, Si no me sirves, va. nada. A mí, por ejemplo, me enseñó justamente de manera implícita esa parte de siempre apoyar a mis amistades, Ujú, pero nunca dejarme ayudar o pedir ayuda. ujú. ¿Sabes? Eso también, eso también un poco en el sentido en que esta idea como de, bueno, no sé si es un refrán, como de, bueno, vienes a la vida solo Ujú. y te vas de la vida solo. Claro, Entonces en ese sentido es como, pues si al final viniste al mundo solo, pues también te vas a morir solo, en ese sentido entonces, ¿por qué construir algo? ¿No? sí, claro, Y lo digo mucho porque, se construye una individualidad también ahí. exacto, y también, o sea, siguiendo respondiendo la pregunta que hacías, es que también algo que me pasaba mucho, o bueno, más bien no me pasaba, sino me pasó, pues yo tenía mis amistades, o sea, como que yo tenía mi forma de construir. Ahora sí, como dijiste hace rato, pues nadie te enseña a relacionarte, ¿no? Entonces, Sí, con, claro, de cierta forma, con lo que absorbía y con lo que veía, pues fui construyendo, ¿no? O sea, como que a a lo mejor través de, hoy en día ya puedo como con las herramientas que tengo y así puedo decir, bueno, o sea, en su momento pues había como este sentimiento de quiero que estés en mi vida, quiero construir algo contigo, ¿no? claro, Y en ese sentido es, pues eres mi amigo, eres mi amiga y pues quiero construir algo contigo, o sea, quiero pues ujú, que sigamos aquí, ahora sí que pasándola chido, o estar en los momentos no tan chidos, vaya. Pero a lo que me pasó, más o menos entre la secundaria y la prepa, fue que un día mi papá me dijo, o sea, parafraseando un poco, o sea, me dijo, las amistades que ahorita tienes no van a ser para siempre. O sea, en un sentido como, eso no son, me dijo, eso no son tus verdaderas amistades. Y a mí me conflictó hoy en día mucho eso porque veo a mis amigos, o sea, a ti, a otras amistades, ¿no? Por ejemplo,
que recientemente fui al cumpleaños de uno de mis amigos de la universidad, tienen, o sea, yo veo y tienen a sus amistades de la prepa, a sus amistades de la secundaria, de la primaria. Yo no tengo, o sea, las perdí. ¿Aprendes todo? Sí, claro. Y mira, hasta eso, la afirmación de tu papá no está tan mal encaminada. Las amistades no son para siempre, ¿sí? En el entendido de que hay veces o hay amistades con las que llega un punto en el que ya no conectas. Eso sí te la compro. Pero en como en esa premisa de que las amistades no duran para siempre, ¿cuáles quieres conservar? Pues esas amistades no compatibilizan de manera tal vez ideológica, Ah, bueno, ¿no? sí, eso también me pasó en la prepa, por ejemplo. Pero también hay esa parte como, o sea, ideológica, tiempos, tipos de vida, lo que sea, ¿no? Pero hay esa parte del querer seguir estando en la vida del otro. Pues mientras exista esta parte del interés y del querer estar, pero no desde de este vacío como o de la costumbre, sino del realmente querer estar y porque pues, como amigo te amo como eres, Claro, ¿no? Creo que ahí esa parte es mm, uno de los pilares fundamentales también de la amistad, que incluso cuando ya no hay una compatibilidad al 100% como en alguna etapa de sus vidas, ujú. hay esa elección, ¿sí? Sí, sí, justo. Y ahora sí que no es por tirarte flores, pero, o sea, cuando te conocía de ti y así, recuerdo mucho en pandemia. O sea, si hoy en día salvo, o sea, quien salvó ese Alex que decía ya no tienes amistades, fuiste tú, porque recuerdo mucho en pandemia, que tú recuerdas mucho que yo entré en una crisis Sí, como de, no, es que no estoy cuidando mis amistades, me estoy aislando, o sea, siento que no he construido nada o sea, contigo, con Sibel, con Eve, ¿no? O sea, sí, claro. con mis amistades, o sea, que dije, o sea, que estaba también acostumbrado o acostumbrados también a que no tienes que trabajar esa relación. O sea, que es como déjalo fluir, ¿no? O sea, Sí. como de no te mueves, no haces nada y es como, y es algo que también siento que pasa o ha pasado, como Ujú. de que uno dice, ay, ya lo considero mi amigo. Y es como, bueno, pero ¿sigues construyendo esa amistad o así? O es como de, ay, pues lo dejo así. Y he conocido personas que es como, no quiero, o sea, que es como de, ay, voy a dejarlo fluir. O sea, si pasa algo, pasa. Si no, pues no, y ya, pierdo esa amistad. Y no hacen nada. Sí, exacto. Y se mantienen como estáticos. Claro. Y Eh, que va Ujú. muy ligado como justo en la forma de relacionarse del hombre. Ajá, ¿Estás de acuerdo? ajá, Siempre desde una manera pues, fría y alejada. Sí, sin movilidad, ¿no? O sea, quien tiene más este intercambio emocional o este interés emocional es la mujer, ¿no? El hombre no, mm, por iniciativa siempre es más un interés intercambiario, ajá. ¿sí? Y pues porque también de algún modo así nos lo han planteado. Ajá, por eso, o sea, todas estas formas que mencionas, ¿no? O sea, que siempre han puesto como, ah, es que entre las mujeres es más sensible, viene más desde la sensibilidad, de Claro, sensibilizarse entre ellas, de esa sí, construcción. claro, Y entre los hombres es como, no, tienen que llevarse pesado, tienen que llevarse, exacto. rudo, y esa es la forma de construirse en una amistad, ¿no? Sí, sí, Mucho sí. esta escena, ¿no? De la mano Como fuertachona, ¿no? de Así, este pedo, ¿no? así como de, "Oh". Ajá, Hasta sí, el sí, pinche sí. golpe Ajá, sí, 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 en la sí. espalda, pero así. O aparte también como el pinche apretón, Ay, así, sí, no, ¿no? el apretón, me caga. Tanto apretón. Es que me molesta mucho el apretón, o sea, ese apretón de manos, pero en mal rollo, o sea,
Sí, Bueno, como esa demostración de fuerza, a ver ajá, si. Sí, sí, sí. exacto. O sea, no, a mí me causa una ansiedad cuando alguien me hace eso. Es como de, no me aprietes la mano. Cálmate. Ajá, es como de, tranquilo, o sea, no tienes que demostrar Relajado. nada, ¿no? Exacto. Y, y entonces es como, justo, o sea, en ese sentido, también algo que me pasaba mucho y que recientemente también traté, el despedirse de tus amistades masculinas Ujú. en esta cuestión afectiva del beso. Sí, güey. A mí Porque, me costaba mucho antes, güey. ok, ajá, Sí, yo, o sea, realmente estaba conflictuado con esa parte, ¿no? Pero ya después fue como en un punto, güey, en el que dije, ¿cuál es el pedo, no? O sea, ajá, realmente yo creía como esa parte de que iba a disminuir mi masculinidad. Pues, a ver, güey, no, ajá, no te... pero también en eso, ¿no? O sea, o sea, relacionado con nosotros y así. Sí, sí, sí. O sea, este código, ¿no? O sea, porque era como, con las mujeres era como despedirse de beso. Y O con sea, los entrando en hombres. ese binarismo, ajá, Sí, sí, sí. y con los hombres, el apretón, el abrazo y así. Y por ejemplo, a mí me pasaba, no sé, a mí te pasó, pero era como, o sea, quien sí me podía despedir de beso era a mi papá, ¿no? O sea, como una forma de respeto, Ujú, era sí, claro. como despedirme de él, como de beso, ¿no? Y Ujú. darle un beso a él era como muy estilo el padrino, Sí, sí, sí. ¿no? Ándale. Entonces, de hecho yo le dije, Es muy cagado porque así tienes jalado a tu papá, ajá, güey. sí, sí, de hecho sí, a mi papá lo tengo como Don Corleone. Y así, no mames. Es que sí se parece, o sea, si ustedes ven la actitud de mi papá, Sí, es no. muy su mood. Entonces sí, o sea, yo siempre dije que Don Corleone era mi papá. Este, sí, entonces sí, o sea, como relacionándonos así con los otros, en ese espacio, Sí, también claro. estos códigos, ¿no? Del saludo, la despedida. am, no sé, me quedé pensando también un poco como, o sea, en esa construcción de la relación con el otro. Por ejemplo, entrando, por ejemplo, ya como, eh, o sea, en la pareja, ¿no? Ujú. O sea, como el papel que juega dentro de la masculinidad el tener pareja. Sí, que primero pues entras como también en el noviazgo y a partir de eso como que hay una serie de pasos a seguir, Ajá, como justo parte del status quo de ser parte de esta sociedad o de ser un hombre de verdad, ¿no? ajá, O sea, que tengas una pareja y luego de ser pareja tienes que pedirle que sea tu esposa, y luego de eso tienes que conseguir una casa, justo para que vivan juntos y el siguiente paso es tener hijos. mi papá a los 24 años. Todos esos pinches pasos. Y Sí, luego también a la par como esta cuestión de ser el proveedor, ¿no? De tu familia, es el que provee de manera económica, ¿no? sí, Y que si un hombre no provee, entonces no es un hombre de verdad. ujú, Un hombre que entonces elige ser amo de casa, eh, entonces está mal, mal visto, ujú, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahorita recordando, yo vi una serie que se llama Todo en Familia ok, y justo está esta imagen o sea, literal es toda una familia muy grande, ajá, varios hermanos y todos, pero una de las hermanas está casada, ok, pero se llama Julia, eh, es abogada, ujú, ¿no? Y ella es la que trabaja. ok, Y el hombre es el que, o sea, bueno, su esposo, es el que ajá, se queda en casa cuidando a su hija y todo el pedo, ¿no? ok, Y hace como este tipo de cuidados, ¿no? Como de ir por su hija, hacer la comida, ujú, hacer la limpieza de la casa y tal, ¿no?
Y yo en ningún momento veo en esa imagen su masculinidad rompiéndose, Ok. ¿sí? Él nunca duda de que es un hombre, sino, o sea, al hacer ese tipo de trabajos que Ujú. estereotípicamente siempre se le han atribuido a la mujer Mm, en este estatus quo muy binario aparte, ¿no? sí, bueno, algo que pasó, al menos en mi caso, quien siempre ha cocinado ha sido mi papá, Ok, por ejemplo. O sea, de hecho, o sea, en cuestión como de cocina, sí, claro, o sea, yo sí, vaya, o sea, como que sí nací con la idea de que quien cocinaba, pues siempre fue mi papá. O si cocinaba, no sé, mi abuela, que bueno, al parecer fue algo como heredado, porque justo mi papá, o sea, en sí mi familia, pues es de allá de San Luis. Y pues, o sea, mi papá con mi abuela y mi abuelo y sus hermanos se en la Ciudad de México, pero justo hubo una situación como económica y así. Entonces, eh, pues antes se acostumbraba, o no sé si hoy en día, la verdad, eso no lo sé muy bien, pero por lo que sé, o sea, como ahí era como, bueno, ante esas crisis económicas era como de, pues mandamos a alguno de nuestros hijos o dos con algún pariente a que se quede a vivir con esa persona para como crear estabilidad, ¿no? sí, Entonces mi claro, papá se fue a vivir un tiempo de su vida con mi bisabuela allá al norte y pues mi bisabuela fue la que le enseñó a mi papá a cocinar, ahora sí como pues sí, todas estas cuestiones del hogar, ¿no? sí, claro. Entonces, Lo eh, cual está muy bien porque eso es lo que tiene que hacer una persona, ajá, un adulto funcional y que yo quiere funciona, independizar, o y sea, funciona, y yo, a ello. este, Este, entonces, o sea, pues ya, eso fue en su vida. Yo llegué a la vida, y yo llegué a la sí, vida, sí, y y justo, o sea, quien me enseñó a cocinar y así también, pues fue mi abuela. Porque justo, pues o sea, como mi papá, recuerdo, tenía dos trabajos, porque él siempre fue maestro, y ya sabes, ser maestro en México sí, sí, es una cosa bárbara. Entonces, pues justo, o sea, él cubría pues dos horarios de profesor, sino a veces tres. Y entonces, pues yo me quedaba gran tiempo pues sí, del día, pues con mi abuela. Entonces, pues era con ella con la que, pues digamos, sí crecí, ¿no? Entonces, pues ella me enseñó a cocinar, y pues, o igual, o sea, como estas cuestiones del hogar, pues ella me enseñó, ¿no? O sea, como que era como de, no, pues ahora atender la cama, ¿no? Entonces, pues ya, no, ahora hay que lavar la ropa, ¿no? sí, claro, Y era como, ahora toca ir a cocinar, o ir a hacerle comprar aquello, comprar esto. sí, como Ajá, hay esta construcción del hogar, ¿no? O sea, como en esta enseñanza de tradiciones, que en tu caso fue como del enseñarte a cocinar y todo y eso, quien fue una mujer, exacto, ¿no? ¿no? Y en mi caso fue un poco más, es que yo siempre he sido muy chismoso, güey. Muy chismoso. Sí, güey, pero muy chismoso, Eso nadie lo está negando, ustedes no lo ¿no? están negando, yo Estoy lo estoy aceptando, negando. estoy aceptando públicamente, soy un chismoso. Eso No, ya es que, sabía. güey, o sea, a mí siempre me ha gustado ver cómo hacen las cosas. Mm, Yo me acuerdo cuando estaba chiquito que estaban arreglando mi baño, ajá, y estaban poniendo azulejo y todo el pedo. No, pues ahí me tenías metido con el albañil, güey, viendo cómo hacía todo. órale. Y así, o sea, me pasa hasta la fecha, o sea, me Ujú, gusta ver cómo se hacen las cosas. mm.
Entonces, pues justo me pasaba como con mi abuelita, con mi mamá, ¿no? Ajá. Y siempre a través de ver cómo hacían ellas las cosas, fue como yo fui aprendiendo a hacer eso. Sí, No, es. no, nunca hubo Ujú. esta parte de mente, vamos a cocinar, o mente barre, ¿no? Sino la primera vez que, por ejemplo, yo barrí mi casa, fue como Dios me dio a entender de cómo yo había visto que se hacían las ¿Tú cosas. nunca tuviste una escobita? Mm, Ay, yo sí. Así de, sí, sí, como sí, la de pero brujita. creo que sí, no me acuerdo. Ay, yo sí tenía mi escobita. Fíjate que no me acuerdo, Entonces, sinceramente. pero sí, sí, y por ejemplo, bueno, o sea, vagamente recuerdo a mi abuelo. O sea, todos estos son parte de mi familia paterna. Ujú. Eh, por ejemplo, él era, bueno, fue, y fue mecánico, fue carpintero, fue, o sea, tenían como todos esos papeles. Y de hecho, ah, cuando vivían ahí en San Luis, quien se encargaba de cazar para comer era mi abuelo, Ok, porque recuerdo que tenía un rifle. Y yo recuerdo, es que sí recuerdo que en la casa de mi abuela había una vitrina, y en esa vitrina estaban ahí las armas. fíjate. Ajá, sí recuerdo, o sea, por ejemplo, en esta anécdota, yo tenía un primo, Ajá, este, y había una rata en la colonia, porque también, eso también, o sea, algo que sí debo decir, esta construcción también como de la colonia y así, como de, pues no sé si decirlo como en la cuestión barrial, pues, o sea, como que mi abuela sí era muy conocida, o sea, mi familia sí era muy conocida en la colonia. Entonces sí era así como también esta imagen del respeto, o sea, hacía como mi familia, era como, ahí va a mi abuela le decían Mamá Luz, ¿no? O sea, ok. todos la conocíamos como Mamá Luz, o sea, el vecino y así, o como Doña Luz o así, ¿no? Entonces era así como que todos le guardaban respeto a mi abuela, por ejemplo. Sí, es O que sea, no sé cómo ocurría también esa parte, porque como que a las abuelas, no mames, se les tienes no, un respeto, no. cabrón. Porque así también me pasaba con mi abuelita Trini, o sea, era Mm, querida, respetada, exacto. pues justo como en toda la calle, ¿no? Sobre Ajá, todo, pero obviamente, pues sí se extendía como a varias partes de la colonia. exacto. Sí, Pero, o sea, voy a cambiar un poco de espacio. O sea, voy a entrar, o sea, sí están en el mismo espacio de la familia. Por ejemplo, o sea, había estos espacios, ¿no? O sea, estamos hablando de, pues, cómo nos han enseñado estos espacios del hogar. Pero, por ejemplo, voy a hablar del espacio cuando recibíamos algo, o sea, como, no sé, un regalo o así. dale, 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 te por sigo, ejemplo, desarrolla, desarrolla. la cuestión de, por ejemplo, cuando, y aunado un poco cuando estás creciendo y en esta construcción de tu identidad, que más bien te la están construyendo también, Claro. por ejemplo, cuando aún no lo viste, ¿no? Ujú, Era como a un sí, niño lo visten de cierta forma claro. y a una niña lo visten de cierta forma, ¿no? O cuando es el baby shower y cosas así. Sí, todo rosa, Ajá, azul, pues exacto, ¿no? siempre se Entonces, toca también tenor. estos espacios, al final, o sea, centrándome pues en lo de la masculinidad, pues también te construyen como que tienes que vestir de cierta forma, ¿no? O sea, desde niño te han vestido de cierta forma, entonces uno se va creando el chip ahí como de, tengo que vestirme de esta forma, porque así es como se viste un niño, un hombre, ¿no? O sea, entonces en ese sentido yo siento que también en el espacio familiar, aunque hay estos otros espacios, Ujú, pues al final de cuentas no extinguen la otra cuestión, que es
la construcción de esta masculinidad o esta feminidad, ¿no? Sí, claro, a través de los juguetes, sobre todo. Ajá, por ejemplo, los O juguetes. sea, si te das cuenta, hasta hoy en día siempre los juguetes están acomodados por sección rosa y sección azul. Justo Claro. si hay otros colores presentes como ahí, pero como que siempre la base es o color rosa o el color azul. ¿Y cómo son los juguetes de niño y de niña, ¿no? Mm, O sea, en la sección que es puro rosa, ¿no? Que ahí es como, uno en ese código, ¿no? En sí, esa construcción cultural es como, esos son los juguetes de niña, pues está la Barbie, está los nenucos, ¿los qué? los nenucos, los bebés. Los bebés, Sí. ¿no? Los kits, ¿no? O sea, todo el paquete. El de como de belleza, así de Claro. las uñas, el Sí, maquillaje y exacto, tal, exacto. ¿no? Ajá, o sea, entonces hoy en día La seguimos en... cocina también. La cocina. ¡Ay, la cocina! Sí, sí, Es- sí. por ejemplo, la cocina, o sea, yo recuerdo mucho ese juguete, ¿no? El de la cocina. A mí me gustaba mucho, pero justo, o sea, yo nunca tuve uno. Y yo, pi, 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 pi. Pero tenía Ahora familia. tienes una real. ¡Oh! Touché. Donde puedo cocinar de verdad y me quemo de verdad. Exacto. No, o sea, justo como de... Es que yo sí recuerdo mucho eso, o sea, de que tenía familiares que, o sea, en específico, no sé, tenía una prima o, ajá, o sea, mis primas tenían justo, ¿no? El kit de cocina y todo eso. Cómo me encantaba a mí, como estar ahí y era el sartencito y fingir que cocinaba y así. Pero ¿qué crees que no puedes estar aquí? Ajá, o era muy breve, o luego recuerdo mucho que era como, no, no, yo cocino. Mm, Recuerdo mucho, o sea, yo recuerdo mucho que tenía una prima que le daba mucha ansiedad. Que yo era el que estaba haciendo el papel de la cocina. Y era como, sí, no, no, yo. lo traemos tan insertados Ah, o, desde pequeños, cabrón. o luego, Oye. eh, me pasaba mucho, o sea, que jugaba con mis primas como, no sé, el papel de la familia, porque Ujú, tenían al bebé, la cocina y así. Entonces fingíamos que yo llegaba del trabajo y así, o sea, no más, o sea, ay, no. Entonces ella tenía al bebé mientras cocinaba, pero después me decía, no, ¿por qué no cocinas tú mientras yo cuido al bebé? Y era como, claro. sí, claro. Y era como, o preparaba, era como, no, ahorita te preparo de cenar, ¿no? O sea, como en este papel, o sea, era como nosotros niñes empezamos a tomar ese papel, ¿no? O sea, como de, yo llegando del trabajo, que ni sabía de qué trabajo, pero yo llegaba del trabajo. Y sí, así sí me pasaba algo parecido también, porque, bueno, yo para la sociedad en su momento fui entendido como una niña. Ajá, Obviamente todos los juguetes habidos y por haber, Barbies, tal, ¿no? ajá, Eh, bueno, ahorita te digo lo otro, pero como entrando como en esta configuración del juego como de justo hacer como esta parte del rol de yo soy el papá y la chingada, a mí era algo que me gustaba hacer, ¿no? ok, Pero porque justo lo entiendes como una construcción de la masculinidad, ¿no? ujú, Porque lo vas viendo representado en otros elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué quieres hacer? Replicarlo, ¿no? Porque ajá, esto es lo que tú entiendes como el ser hombre, ¿no? exacto, ¿No? Y en otro sentido, pues justo a mí me llegaban varios, yo pedía cosas como, digamos, más neutrales, como justo juegos de mesa, telescopio, ¿sí? Mm, ajedrez, me acuerdo, dominó, ¿sí? A mí me gustaba más, claro, ¿no? Pero siempre también me llegaban Barbies, ok, ¿no? sin que tú las pidieras. Sin que yo las pidiera, Ah, ¿no? ya. Pero obviamente pues esas Barbies siempre se las daba mi hermana. Mm, Mi hermana era la que le encantaban las Barbies. Y ella tenía una casa,
de la Barbie, que era como un maletín. Y entonces se armaba, la poníamos en una mesita, que Órale. todavía tengo. Ah, no. Es una mesita chiquita, pero pues sí, se armaba y quedaba así en la mesa Ajá. perfectamente. Tenía su terraza, o sea, era de las casas chidas de la barrio. A mí una de las cosas que me gustan son como las cosas en miniatura, Ok. ¿no? Entonces a mí, en ese, mm, como en esa intervención, sí me gustaba entrarle, ¿no? En Ok. ese concepto, sí, sí me gustaba como entrarle a jugar, ¿no? Ajá. Con las Barbies, construir la casa y tal, ¿no? Y con una de las pocas cosas que yo me quedé de la Barbie, porque sí me gustó mucho más pues sí, como Como yo. esta concepción del color y tal, Chingas, güey. fallas técnicas por ahí, Demonio. pero Ahorita lo. pues era esta, pues, Ah, no mames. la Grand Chidog, No manches. güey, color rojo, güey, o sea, güey, como esta, ya no las vas a encontrar, la neta, Me estás vendiendo tu camioneta. sí, la neta, Ay, como esta nunca vas a encontrar una. 50,000 pesos, ¿Qué? tu colección, Ay, no mames. no, no es cierto, pero Oso. pues, Órale. pues también esta parte como de jugar con este elemento, para mí era increíble, ¿no? Ahorita que le enseñas, yo nunca pensé que iba a ver rojo. Sí, Porque, o sea, no sé si todos son recuerdas que años después, ajá, años después, hacen uno más chiquito, ajá, el Beetle, Beatle. el Beetle, Ujú, y ya es rosa, sí. ¿no? Y es como, también es eso, o sea, como de una camioneta toda terreno, pasamos a un coche eh, Más bonito para ti. más O bonito, sea, más chiquito, justo como esta parte de, bueno, tienes un lugar en el mundo como más grande, más espacioso, ¿no? ajá, Sí. pasas Al más chiquito, en donde no ocupas tanto espacio sí, en el mundo, ¿no? qué Sí, fuerte. en esa analogía Ok, podría entenderse también, qué ¿no? fuerte. Está muy cabrón también, ¿no? Sí, pero sí, los juguetes también juegan un papel importante. En la construcción de la identidad Sí, y cuando cómo te son... permite hacer Sí, eso. porque a mí me pasó, o sea, al contrario de ti, me pasó que, bueno, esta anécdota la tengo por una de mis mamás, de que justo eh, había como un puesto donde vendían juguetes así como pues sí, de la calle. Y había como, justo, ¿no? Estaban las figuras pues del Max Steel, este, había otro, se llamaba Macho Man o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, Era como un estilo de Max Steel, pero era como más fortachón, tenía el pelo corto tipo militar y tenía barba y así. no me acuerdo. Yo nada más me acuerdo de Max Steel, que era el novio de la Barbie. Y el Ah, bueno, Ken, sí, también hacía mucho otro eso. pedo. Pero justo eh, mi mamá cuenta que yo me sentí muy atrapado por la muñeca Ujú, y que cuando yo quise agarrarla, mi papá lo evitó, o sea, me dijo que mejor eligiera uno de los juguetes. sí, para Yo, niños. y yo, obviamente, pues en ese momento, pues yo no diferenciaba, ¿no? O sea, yo decía como, "Ah". Es que en realidad, o sea, como niño no sabes diferenciar Ajá, o sea, ese y es, tipo y de... es ahí donde te das cuenta, bueno, hoy en día ya uno puede decir, bueno, o sea, esta construcción de la masculinidad, esta construcción de la feminidad, pues son construcciones culturales, o Sí, sea, que vienen arraigadas de ajá, generación en generación. y que vienen y que están presentes. Y bueno, hoy en día se tratan como de romper y así, pero que al final de cuentas sigue habiendo sitios, lugares en donde pues están muy bien establecidos y sigue habiendo reforzamientos y que, bueno, sí, o sea, entonces mi papá lo niega, o sea, como me niega tener a esa muñeca. Y entonces, y es chistoso, porque yo no tengo hermanos, yo tengo hermanas, o sea,
tengo tres hermanas, ¿no? Entonces a ellas sí tenían sus muñecas y tenían sus, o sea, Sí, todo tenían todo su kit, ¿no? sí, claro. Entonces, pues para mí fue como, bueno, a lo mejor en ese momento no lo pensé así, pero digo, a lo mejor por ese momento subconscientemente dije, bueno, pues De está, todas maneras, tengo a mi hermana. ajá, Para exacto, ¿no? mí, sí, o sea, como que no hay pedo, ¿no? Ajá, Claro. entonces, pues ya luego jugaba no solamente con mis muñecos, o sea, como, porque pues siempre tuve estos, pues muñecos masculinos, los voy a poner así, sino también tuve, pues a las muñecas, ¿no? Y esas interacciones, ¿no? O sea, como, no sé si, porque también algo que me gustaba mucho era como, en casa de mi abuela tenía un pequeño jardín, Ok, sí. entonces, pues yo creaba mis escenarios con mis juguetes, ¿no? O sea, como de, no, no sé, había una aventura o estaba el antagonista y así, ¿no? Entonces, pues era como, bueno, sí está mi Max Steel, pero también acá está, no sé, la muñeca Barbie, ¿no? Sí, sí, sí. Y ambos se aventuran y pues es como, Sí, o sea, es que en realidad no hay necesidad de seccionar los juguetes. O sea, es que justo limitan la imaginación. sí, la construcción de esos mundos, ¿no? Sí, exacto. Y entonces es como, hoy en día te explicas por qué sigue habiendo un sistema que quiere evitar a toda costa la posibilidad de construir esos mundos posibles, ¿no? O sea, Claro. ya metiéndonos a la Sí, sí, política, sí. a eso, o sea, pues si desde niñas te quieren que nada más tengas la capacidad de crear un mundo súper homogéneo, Que sea compatible con los temas, exacto. con los valores del sistema heteronormativo. Entonces, obviamente, pues uno va a seguir creciendo y así va a tener esos pensamientos, esas ideas, esas formas de ver el mundo, esas formas de relacionarse con el otro. Sí, claro. Y pues ahí partimos también a ideas que hoy en día no sé si viste en su momento Ajá, un reel, un video de una Uber o ajá. carro rosa que el cliente no se quiso subir Ah, sí, porque el carro era rosa. sí, vi eso. Y, o sea, tan frágil es tu masculinidad, sí, que güey, te rompes, che carro rosa. ¿Crees que eso te va a demeritar como hombre o te va a quitar como tu valor como hombre o tu etiqueta como hombre? Ajá. Es como, Bueno, al menos güey, en el video sí se ve como, o sea, ujú. cómo lo resiente tanto, ¿sabes? O sea, Y le como, conflictó tan cañón. ajá, le conflictó tanto ver todo el coche Ujú. rosa, o sea, Claro, güey, o y sea, es como, es tan wow. fácil, tal vez te subes al carro, te lleva a tu punto de destino y tan tan. Ajá, ¿Cuál es sí, el problema? No sí. te vas a transformar y o sea, es que no sé qué pensó por lo menos ese güey, o sea, Sí, no, es que no, yo no mames. No, está sí se mamó. muchísimo. Sí, La verdad es que y desde ahí partimos a otros elementos en los que justo en la construcción del significado del ser hombre parten hacia otorgarnos el valor como hombres mediante otras cosas. Nunca es o sea, por lo que yo soy, por lo que yo construyo como persona para ser hombre, ujú, ¿no? Siempre está ligado intrínsecamente o explícitamente a valores como justo el no poderme subir a un carro rosa o el no mm, dejarme pagar la cuenta si una morra me invita a salir. bueno, que hoy en día es como que, Es un poco más normalizado, entre comillas, pero como, bueno, con este intercambiario también muy ajá, como de esto que decías en un principio, como de una moneda de cambio. Como, exacto. yo te pago esto, ¿tú qué me das a cambio? Exacto. ¿No? O incluso también con este discursito que se avientan de es, es que las mujeres querían igualdad, ¿no? Ajá, Entonces,
veo mucho estos reels, o sea, bueno, no veo mucho, sino más bien como que en algún momento eh, había un reel de que era un güey, creo que era de Estados Unidos, no sé, y estaban cenando y ya pidieron la cuenta y antes de que pague le pregunta a la chica como de en inglés le dice, "¿Vamos a coger hoy?" o algo así. Y la chica como entre risa penosa le dice que sí, o sea, le asiente con la cabeza, le dice, "Ok", y paga. Ujú. Y entonces como de, ah, o sea, Si no no, hubiera eso, el nacer que le invites a algo a una persona que te gusta o que quieres, no sé, sí, claro, depende entonces de que te dé algo a cambio después de que tú le hayas pagado es esa sí, comida o le hayas dado tal cosa o hayan compartido un momento de convivencia. O sea, te, yo pensaba mucho ajá, como también, o sea, en esa relación de los otros y en esa construcción de la masculinidad, un poco también viene de esta cuestión de el, qué hacemos ante la negación de esa otra persona. O sea, ahora que estaba contando este reel, o sea, ¿qué hubiera pasado si la chica sí, le pues sí, dice no? ¿no? O sea, y siento, bueno, no siento, más bien se ha observado, se ve mucho, que también en esta construcción de masculinidad, También esta parte, ajá, ajá, eh, fuera un poco, me lo voy a llevar a otro terreno, pero ajá, a ver, podemos irlo encaminando para allá. va, va, Como en esta validación del hombre a través de que tenga múltiples parejas, ¿no? ok, Como justo, pues, y múltiples parejas sin que ninguna de las parejas que tiene estén ajá, informadas de que existen las demás, ¿no? Entonces, eso también y yo, está como construido de manera implícita, o sea, por ejemplo, en círculos de hombres está muy normalizado que si yo llego y, o sea, por decir algo, ¿no? O sea, nosotros somos ese grupo de amigos, yo llego y te digo, ¿sabes qué? Tengo esta novia, pero pues, ¿qué crees que estoy con tal, que no sé qué? Y ninguna sabe, ¿no? Hay esta validación del parte del grupo, como, ah, sí, es un chingón, a huevo, ¿no? O en este número de personas que has tenido sexo, ¿no? O sea, si son un montón, entonces es como esta etiqueta del hombre de eres un chingón, ¿no? ujú, Ah, pero la situación al revés, plantean a la mujer como esta parte o sea, si se acostó con varias personas, es sí, inservible para ser esposa o para ser tu pareja. sí, Güey, ¿en serio? sí, y entra mucho, o sea, dentro de esa masculinidad es como también, o sea, esa masculinidad también viene mucho de la mano de esa heteronormatividad. Solamente hay una forma de relacionarse con el otro y es a partir como, ok, de la monogamia, ¿no? Y entonces, como que existe esta cuestión que mencionas, ¿no? O sea, como de este concepto, la infidelidad, ¿no? Sí, claro. Y es como de, ah, como que siento que también eso que mencionas, como de, si la infidelidad la hace un hombre, ajá, es como de, ay, no Está es, súper bien. o hasta lo justifican, Exacto. o buscan justificarlo de alguna forma. Ujú. Como Y, tú ya no me dabas lo que yo ah, quería, y en, pues es que las amo a las dos. ay, no, no, Y, y yo y- traumas, no, yo y- mis traumas. Es que los quiero a ambos. sí, güey. Mucha gente pendeja, con pretextos Es, pendejos, nada más porque no sabe lo que quiere en la vida, chinga madre. ay, no. Es que no puedo dejar uno al otro. Este, no, ya. em, ajá, o sea, justo en esta idea es como de, bueno, es que también es eso, o sea, como de, a ver, carnal, hoy en día, o bueno, desde siempre estuvo, pero
creo que hoy menos se ha visto con malos ojos, se sigue viendo, pero a lo mejor lo estoy diciendo también porque ya mis espacios han cambiado, eso también he de reconocerlo. Sí, claro. En ese sentido es como de, ok, se han abierto espacios para que, pues justo, o sea, si es como de, te atrae a alguien y quieres hacer eso con alguien, pues puedes hablarlo con tu pareja, ¿no? Y bueno, ya ahí rompe justo con esa heteronormatividad, con Sí, o sea, como esa... en el entendimiento de sí, estás en una relación, claro, te puede atraer otra persona, Ajá, pero en ti está la responsabilidad, el criterio propio ajá, de entender la situación, o sea, de cuál es, o sea, desde dónde viene tu atracción, o sea, qué es lo que quieres lograr. ajá, Porque muchas veces también es como que entendemos que a partir de la atracción o de un me gustas, hay que trasladarlo a algo mucho más, este, homosexual. más sexual o más relacional. De, bueno, es que ya con esta persona ya no, o a lo mejor sí, pero sabes que me está gustando más esta persona, Ah, ok. entonces voy a llevarlo al plan de querer salir con esta persona, ¿no? Ah, ajá, Entonces, siempre como que es llevarlo al siguiente paso, ah, ¿no? En vez de justo cuestionarte desde dónde viene mi atracción, desde para dónde, o sea, qué es lo que quiero lograr, sí, ¿no? ¿qué es lo que quiero construir con esa persona? O Exacto, si quiero construir algo, ¿no? exacto. Sí, Y a partir de eso, entonces, o sea, como teniendo esos valores en mente, ejercer esta elección, ¿no? ok. De que si quieres seguir estando con esa pareja, si eliges, este, pues seguir estando en esa relación, ¿no? A, o elegir construir una nueva relación, pero justo desde dónde viene, o sea, cuestionando esa parte, Y en ese sentido, o sea, ya yendo un poco hacia donde iba, es claro, como, ok, y si no se da, pues aceptarlo. exacto, Porque porque la parte del rechazo está muy cabrona, sí, justo, bueno, es que detrás de cámaras estábamos hablando de algo que pasó recientemente, de que en Estados Unidos sí, claro, eh, alguien grabó de que pues un joven, sí, un eh, morro, pues al hecho de que ajá, la morra no le le dio, pidió el número ajá, a una compañera, ¿no? Porque le gustaba y así. Bueno, se entendió eso. sí, 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 Y la joven le dijo, pues que no. Y entonces el chavo reaccionó de una forma muy violenta. En primero como que le insistió ya de una forma muy violenta. Y después, o sea, la chava como, ahora sí como siento que en ese pues, ya miedo, sí, pues se claro, fue alejando. Pero pero, güey, no paró, o el, sea, el chavo no paró, fue hacia donde estaba su compañera, la agarró, la tiró al piso y le pisó la cabeza, ¿no? O sea, sí, la agredió físicamente, ajá, solamente porque le dijo que no. recae esta parte cómo los hombres aceptamos el rechazo. Ajá, y que es como ¿de dónde viene construir que por ende rechazar ese no, la respuesta entonces tiene que ser la violencia? Sí, claro, Porque también, este, recuerdo mucho, bueno, no sé si tú también lo viste, que en Brasil se se hizo está muy volviendo muy viral, tendencia, ajá, se hizo tendencia de que había como jóvenes, hombres también, eh, que si los ajá, rechazaban, que si los rechazan en una propuesta de matrimonio, porque era como en ese efecto, ese el escenario de que pedían matrimonio imaginario, porque o sea, obviamente no, 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 no está la otra persona, ajá, pero pero justo, o sea, si había como un rechazo, o sea, justo esa era como la tendencia. ¿Qué hacer ante ese no? Entonces, todos esos jóvenes, esos hombres, reaccionaban de una forma súper violenta, o sea, o sea, el consiguiente era como que fingían que tenían un cuchillo, o había personas que sí tenían el cuchillo, ujú, o no tenían nada, pero hacían ajá, o el fingían, movimiento, ajá, era el momento de que acuchillaban a la persona, sí, o, o si no tenían nada, golpeaban a la persona, y era ujú, como, ¿qué onda? O sea,
Y Es, volvemos a esta parte de cómo es la masculinidad tan frágil que no hemos aprendido, y bueno, entrándome en la cuestión del género, eh, hemos aprendido a recibir un no, ¿no? Y que ajá, justo partes de la inseguridad, ¿no? sí, o sea, ¿cómo te manejas, ¿no? O sea, ante ese no, porque parece que se está volviendo como esa cuestión como, justo, o sea, ¿qué es ser hombre? Y entrando como, o sea, esa construcción de la masculinidad que busca homogeneizar esa masculinidad, que hoy en día hay grupos muy conservadores, que hay páginas, redes, que tratan justo de reforzar esa homogeneización. Sí, o sea, y ese conjunto de redes o ese espacio digital de grupos se le llama la machosfera. Ah, y que buscan, bueno, y que justo lo que al menos yo he observado es que justo tratan de recuperar lo que se ha entendido por la masculinidad, o sea, de que es la imposición, sea cual sea el espacio, aunque sean espacios culturales diferentes, aunque la espacialidad sea muy distinta, siempre está el eje de la imposición de un poder sobre el otro, un otro que no es hombre, Sí, claro, ¿no? Y un rechazo hacia ese otro que no es hombre, hacia ese otro que no también recae, o sea, el que no seas hombre es porque no te comportas bajo esa homogeneidad, sí, claro. ¿no? Pero aparte también el rechazo implica la pérdida de poder, ¿sí? O sea, en el entendido de cómo, este, Sí, cómo lo entienden, ¿no? Como, como de, yo ya no tengo el poder, lo está teniendo la otra persona porque me exacto, está negando lo que yo es quiero, exacto. ¿no? Entonces hay una pérdida de poder en eso y por eso hay como esta construcción de imágenes tan virales en Brasil. O esta tendencia, porque es una tendencia demasiado peligrosa que puede llevar a efectos que ya trasladen de lo virtual a lo al entorno A social, concretarlo, ¿no? O y a sea, si concretarlo es- de manera ajá, mucho más. exacto. Si estamos viendo que de forma imaginaria están respondiendo de esa forma, Ujú. o sea, si pasa Y real, que es cosa que ha pasado con la machosfera, ajá, que hemos visto ocurriendo ahorita en México y ya tenemos dos casos presentes, de los que, ¿sí? De bueno, los que se tienen tiene ahorita más, conocimiento y tal, ajá, por los que fue medios, CH Sur, ajá, ¿no? Con esta cuestión también de que se tiene la idea de que ellos no son merecedores de amor y tal, pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Pero y bueno, también trasladándolo al caso de Michoacán. ujú, También es un chico que pues justo también agrede a la maestra por el rechazo, ¿no? claro, Sí. Entonces, hay también ya una construcción de la masculinidad que está llevando a efectos que trasladan ese espacio virtual de la machosfera, ¿sí? Que ya lo están trasladando ujú, hacia el espacio físico, el entorno social que acompaña, ¿no? claro, sí, sí, creo que eso, no sé, Es muy complejo es de discutir. complejo porque justo es como, siento que tampoco, o sea, tampoco esos espacios en donde se supone que deberían ser esos espacios en donde puedan aprender a relacionarse con nosotros, o sea, pienso en las escuelas o así, pues también son lugares, ya lo estamos hablando, ¿no? También son lugares pues muy violentos, ¿no? Totalmente. ¿No? Entonces, Sí, es que o sea, si de por sí, no sé, dentro de la casa, el hogar, es, o sea, estás viviendo también un espacio pues de incomodidad, de violencia y así. Y se supone que o sea, sales de ese lugar y entras a otro, es como de dónde se sostiene? sí, y es que en realidad los hombres no tenemos la culpa en cuestión de
cómo Ujú. hemos sido educados. Sí, o sea, no se ¿Sí? trata, ajá, o sea, no se trata como de entrar como eso de, Más bien ujú. que justo el sistema ha educado de maneras múltiples, o como lo hemos visto, es cultural, religión, todo, que ha justo tratado de homogenizar una imagen del hombre que funcione para el sistema, ¿no? Sí, y yo, sí, solamente que también entramos en otra problemática, ¿no? Porque hemos visto también que en este, es que no es mi culpa, o sea, como, Sí, o sea, el hecho de decir los hombres no tenemos la culpa no quiere decir que no nos hagamos responsables ajá, de la educación que recibimos, porque ajá, sí, bueno, no fuiste, o sea, no fuiste responsable, sino más bien no fuiste consciente de la educación que recibiste en tu infancia, juventud, en la que todavía ahí estás como en la construcción de tu identidad, sí, pero hoy en día que ya eres un adulto, obviamente te toca responsabilizarte de los actos sí, que o que tengas también a hay partir como, de... o sea, no sé, pienso que luego ha habido espacios en donde ya se señalan, o hoy en día con las redes sociales, ¿no? O sea, se puede hacer ya más visible como todas estas actitudes y siento que los jóvenes pueden tener mayor visibilidad como de esos comportamientos, pero en ese sentido sigue habiendo como mucha, por mucha parte de, hasta de hombres ya más grandes, de hombres, que es como de, en esto que decías, como esta masculinidad frágil, reacciona y reaccionan de forma en que ofenden, en que insultan, en Ujú, que se burlan desde un lugar como más como atacando, ¿no? O sí, sea, claro. atacando como todo eso. Y es más bien como Y también un poco desde el rencor del rencor. Ah, sí, y planteando a la mujer como el enemigo, sí. porque eh, como en esta idea que se tiene de que la mujer es el enemigo porque no me está permitiendo ser el hombre que yo quiero ser. En el entendido del hombre que yo quiero ser, Me diste cosa. de lo que a mí se me ha Pobre. dicho que tengo que ser, ¿no? Sí. Entonces, Sí, que tampoco no, o sea, no está abierto, o sea, en ese no recibir ese no. También no recibir tampoco como esas, o sea, como de, no sé, o sea, nos ha pasado entre tú y yo, ¿no? O sea, que tú es como de, oye, esto no estuvo chido. No es como que yo me ponga a la defensiva y me ponga, ay, no, es que, ¿sabes? Pero sí me ha pasado, por ejemplo, con mi papá, me ha pasado momentos en donde ese señor luego, o sea, en su forma de llevarse, pues sí hace, o sea, sí insulta, ¿no? O sea, hace comentarios luego insultantes y luego ya es así como de, oye, ya, ¿no? Ya como que, sí, claro, y es como de, ay, es que así me llevo, es que ustedes no se aguantan, sí, claro. ¿no? Y es como de, Es en ese concepto o como se lo de, señalas con un cuestionamiento y se enoja, se pone a la sí, defensiva y se enoja y es como de, chale. sí. No, y es que sí hay toda una construcción a través de la carrilla, de llevarse pesado, de que justo arma esa comunidad entre hombres, de dar ese permiso, de ser como se tiene que ser, ¿no? Sí, Para lo que funciona para el sistema, ¿no? sí, Y pues, obviamente que valida este tipo de discursos de influencers que pues tienen este falso discurso del amor propio y cae todo ese rollo que podemos ir viendo más adelante en el siguiente episodio ah, de la machosfera. Ahí sí. podemos hablar un poco más eh, particularmente de cómo Profundizar aún más. ajá, en la cuestión virtual de alguna manera o digital de lo que se ha desarrollado la masculinidad, Sí, ¿no? sí, Yo creo que aquí podríamos estar concluyendo este episodio. sí que justo, Ujú, sí, en esa sí, es cuestión de concluir, pues pensando, ustedes llegaron y dijeron, ¿qué es ser hombre? Pero justo es eso, o sea, es ver que más bien, ¿qué es lo que no es? ajá, y por qué
o sea, como entender de que ha habido una forma en la que te han dicho esto es ser hombre, pero es como de, pues no, eso no es, eso no te define, no tiene por qué definirte, y no tienes por qué seguir Exacto. eso, O sea, que ¿no? no tienes que seguirlo como un status quo y tal, sino que tienes que permitirte esta parte de cuestionar, a ver, desde dónde vienen estas enseñanzas, ¿esto realmente me va a hacer ser hombre? Ah, ¿O no? ¿O exacto. pues Y es más bien como, necesario? creo que en sí no es como que estemos dando una respuesta, pero lo que sí es como Poner decir, sobre la o mesa sea, estos por el temas. estar de la mesa es como, ¿por qué no es crear estos espacios en donde podamos sensibilizarnos, en donde podemos, hasta si en algún momento es como decía alguien de nosotros, no sé, justo poniendo el ejemplo con nosotros, pero es como de, híjole, hicimos cosas y es como de, chale, esto no estuvo chido, o Ujú. pudo haber sido de esta forma, o como, y en ese Sí, sentido es como de, cuestionarnos, ajá, o sea, como esa autocrítica, y también es como decir, ah, chale, no era con esa intención, pero entiendo que, lo sientas de esa manera. ajá, o sea, como de empatizar, y Sí, con la otra entonces, persona. ajá, con la otra persona, y es como, ok, Sí, que nos toca también hacer esa chamba de que ajá, cuando la cagamos, pues es responsabilizarte por los actos de, de que hicieron daño a una persona que quieres. Porque sí, o sea, inicialmente puedes no querer hacerle daño a una persona, pero inherentemente en algún momento puede que haya, o sea, hay esa posibilidad tan tangible o tan posible que te tienes que preparar para hacer mm, responsabilidad, esa ajá, responsabilizarte por eso. ajá, que no solamente, justo algo que siempre decimos es como, que no solamente quedan las palabras, Sí, exacto, que no quede de te llevo un ramo de flores y y que ya te ya, pido perdón. eso ya es la Y reparación, ¿no? De lo no, que hizo. pues quedó chido, ¿no? Y vuelvo a cagarla y te llevo otro ramo de flores y Exacto. quedamos chido, ¿no? No, es sentarte a hablar con la otra persona Ajá, sobre los sentimientos o los sentires que tuvo ante tal acción que tuviste, ¿no? ajá, Y realmente que escuches. ajá, como escuchar, y que va a haber momentos, como ya lo, en forma de concluir, pues, que justo el que recibas un no, no lo veas como algo como, ah, El fin del ajá, mundo, el que fin te del están mundo, quitando poder. Tómalo como una forma de construir desde otro lado. A ajá, y mí me han como, rechazado y he ajá, elegido construir desde otro lado y que y a me ha lo gustado. mejor, exacto, ¿no? Y que va a haber momentos también en donde a lo mejor tú hiciste algo, pero quieres repararlo, pero la otra persona no quiere. Tienes que También es entender, válido. también es válido, ¿no? Y no es Ujú. como que, pues Nada sí, más por el hecho de querer pedir perdón o querer pedir disculpas, exacto, quiere decir que entonces la otra persona está obligada, ¿no? O sea, exacto. puedes pedir perdón, sí, la persona está obligada a aceptar esa disculpa, no, 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 pues, porque también pues está en su, ahora sí, sí que somos personas libres. Y exacto. entonces, Entonces, a partir de eso, pues toca a uno pues, entender cuál es la situación y qué ajá, camino tomar a partir de eso, de todos los elementos que es él sentarte a platicar con la persona, a tener esa plática incómoda. sí, y Sí, que pues todo esto que dijimos no tiene por qué definir tu identidad. Tú lo construyes también sí, y exacto. tiene que ser desde un lugar en donde pues Sí, que justo sea tuyo tuyo. realmente, ¿no? O sea, que cuestiones desde dónde vienen tus aprendizajes de lo que has entendido como ser hombre. Y sobre todo romper con eso de utilizar la violencia Exacto. como medio para Ah, manifestar esa frustración. sí, claro, desde dónde viene, ¿no? Sí, Y pero cómo la puedes trasladar hacia otro lugar. ¿tú Mm, quieres decir algo más? sí, en pocas palabras es lo que significa no ser hombre, Sí, ¿no? Porque sí, el significado de ser hombre es bastante complejo y creo que parte desde cada
subjetividad, cada contexto, ¿no? Y cómo cada persona pueda construir su ser hombre, ¿no? Ujú. Entonces, y no en el entendido de que puedan hacer lo que se les dé la chingada gana, ¿no? Ah, No, sí, claro, no, tampoco no, estamos no, diciendo no, eso. no va por ahí, sino Y yo, de órale, hacer lo sácate. que corresponde, ¿no? Como Bueno, persona, ahora voy a hacer este capítulo de... No, es cierto. no, no, sino siendo responsable con tu entorno, ¿sí? Con las relaciones que quieres mantener en tu vida, Sí, sí. eh, con lo que tú quieres construir contigo mismo, ¿no? Ujú. Y eso es en pocas palabras como concluimos este episodio. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio en el que vamos a hablar eh, sobre la machósfera y justo esta parte virtual y más bien digital de la masculinidad, cómo se ha manifestado y cómo ha Sí. trasladado a un entorno ya más social. Pues sí, ahora sí que físico. Ujú. Eh, pues nada, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok como los hijos de Júpiter y nos vemos en el siguiente episodio. Y por cierto, suscríbanse Ah, y sí. aprieten la campanita para que no se pierda ningún episodio. Sí, Y y compártanos sí, también con coméntenos, díganos qué piensan, sí, qué opinan. compártanos con la gente y con este pues sí, con sus experiencias si algo comparten de parte Sí. de esta temática del episodio, compártanlo por favor a través de historias, mensajes, todo. Ujú. Será bien recibido. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.